Sientes que parpadear te cuesta trabajo, como si tuvieras pestañas de vidrio rozando tu ojo cada vez que abres y cierras tu párpado. Quédate porque esto no es cansancio, no es por dormir poco y tampoco es normal en la edad. Lo que te voy a mostrar en los próximos minutos es una rutina de 5 minutos casera que en pocos días puede ayudarte a que tu mirada vuelva a sentirse fresca, húmeda, ligera y te lo voy a explicar paso a paso, sin tecnicismo, para que hoy mismo, sí, hoy mismo lo puedas poner tú en práctica. Hagamos algo justo ahora mismo. Antes de que sigamos viendo el video, ustedes sigan viendo el video, cierra tus ojos un instante, frota tus manos una contra la otra con fuerza, como si quisieras generar chispas durante unos 8 segundos, tú vas a sentir cómo se calientan. Ahora, sin abrir los ojos, coloca tus manos en forma de cuenco sobre tus párpados cerrados, sin apretar el globo ocular, solo dejando que ese calorcito se filtre poco a poco. Vas a respirar profundo, cuentas hasta 10 y sueltas el aire despacio. Ese calor suave empieza a aflojar la tensión de los músculos alrededor del ojo. Esto que acabas de hacer es apenas una probadita de lo que la temperatura correcta puede lograr en la humedad de tu mirada. Ahora hablemos de lo que probablemente estás haciendo mal sin darte cuenta, porque casi nadie se salva de estos tres hábitos. Primero, tallarte los ojos con un nudillo cuando sientes comezón o ardor. Esto es un acto reflejo. Lo sé, pero cada vez que haces esa presión sobre el ojo, estás dañando los vasos más delgados de esa zona. Y además, arrastras gérmenes de tus dedos directo a la superficie ocular. El resultado, más rojo, más inflamado, más seco que antes. El segundo hábito riesgoso es este, de abusar de las gotas blanqueadoras que venden para quitar el rojo en tu ojo. Esas gotas actúan cerrando los vasitos sanguíneos del ojo de golpe. Si la usas muy seguido, el ojo se acostumbra y deja de reaccionar solo. Cuando el efecto se va, el enrojecimiento regresa peor que antes. Esto viene a ser un círculo que muchas personas no logran romper. El tercero, enjuagarte los ojos con agua del grifo, pensando que lo estás limpiando. El agua corriente no tiene la composición de una lágrima. En lugar de hidratar, arrastra la delgada capa protectora que cubre tu ojo, dejándolo todavía más desprotegido frente al ambiente. Si esta información te está sirviendo, ayúdame suscribiéndote al canal. Es completamente gratis. Y así de esta manera no te vas a perder los próximos videos sobre salud natural. Dale like también a este video para que YouTube entienda que este contenido es útil y valioso y se lo va a enseñar a muchas más personas que como tú sufren en silencio por esta molestia diaria. Y si tú conoces a alguien que está pasando horas frente a una pantalla, compártele este video por WhatsApp. Seguramente te lo va a agradecer. Ahora, vamos a entender qué está pasando realmente dentro de tu ojo. La superficie de tu ojo necesita estar cubierta en todo momento por una película de lágrima. Pero esa lágrima no es agua pura. Si fuera solo agua, se secaría en cuestión de segundos con el simple calor de tu cuerpo o con una corriente de aire. Por eso, justo en el borde de tus párpados, donde nacen las pestañas, existen unas glándulas diminutas encargadas de producir un aceite natural que sella esas lágrimas, evitando que se evaporen. Algo parecido al poner una capa de aceite sobre un vaso de agua para que no se seque tan rápido. El problema aparece cuando por la edad, por el estrés o por pasar demasiadas horas frente al celular sin parpadear lo suficiente, ese aceite se espesa, ¿sí? Y se endurece, casi como mantequilla fría, tapando la salida de esas glándulas
inmediatamente. Ahora, sin ese aceite, perdón, el agua de la lágrima se evapora casi de inmediato. Apenas vas abriendo el ojo, se va evaporando. La superficie queda desprotegida, se inflama, arde y entonces de forma casi irónica el cerebro reacciona mandando chorros de agua para compensar. Por eso muchas personas con el ojo reseco terminan con lágrimas constantes. Es agua que sale pero no logra hidratarte de verdad. Ahora, vamos a ver tres cambios que puedes notar al cuidar tu mirada. Al aplicar de forma constante una rutina de calor y de limpieza en tus párpados, muchas personas reportan notar tres cambios en pocos días. Primero, la sensación de arenilla al parpadeo tiende a disminuir porque el parpadeo vuelve a deslizarse con más suavidad sobre el ojo. Segundo, muchas personas sienten la vista más despejada, ya que una superficie ocular cubierta te ayuda a que la luz entre de forma más uniforme. Y tercero, algunas personas notan menos enrojecimiento al despertar y menos esa sensación de párpados pegados o pesados en la mañana. Ahora, vamos a ver el protocolo que vamos a seguir paso a paso. Aquí está y aquí te muestro la rutina completa hecha con algo tan sencillo como manzanilla filtrada. Vas a necesitar, si puedes tomar apuntes, vas a necesitar una taza de agua, de preferencia embotellada o previamente hervida, una bolsita de té de manzanilla o una cucharadita, que mucho mejor, de flores secas de manzanilla y dos gotas limpias, perdón, y dos gasas limpias y un pañuelo de algodón que uses exclusivamente para esta situación. Vamos a ver la preparación. ¿Cómo la voy a preparar? Hierve el agua, agrégale la manzanilla, vas a apagar el fuego, vas a tapar el recipiente y lo vamos a dejar reposar por 10 minutos. Ahora viene el paso que no puede saltarse. Vas a colar la infusión con mucho cuidado, 2 veces si es necesario, con un colador de tela fina o un filtro de café hasta que esta infusión quede líquida, quede totalmente transparente, sin ninguna partícula de la planta, porque cualquier resto podría meterse en tu ojo y causarte en este caso una irritación. ¿Cómo vamos a aplicar? Vas a dejar que la infusión se entibie hasta una temperatura agradable al tacto, ni fría ni caliente. Te vas a recostar boca arriba en tu cama o en un sillón cómodo. Vas a sumergir las dos gasas en la manzanilla tibia. Escúrrelas un poco para que no goteen en exceso y colócala sobre tus párpados cerrados. Quédate así durante unos 5 minutos completos sin abrir los ojos. El calor va a ayudar a que ese aceite espeso atascado en las glándulas se ablande, mientras la manzanilla actúa como un suave calmante para la piel inflamada del párpado. Después de retirar las gasas con la yema de tus dedos limpios, haz un masaje suave a lo largo del borde de tus párpados. En el párpado superior deslizarás tu dedo hacia abajo, en el inferior hacia arriba. Este pequeño movimiento ayudará a que el aceite ablandado vaya a salir con más facilidad hacia la superficie de tu ojo. Vas a repetir, esta rutina cada noche antes de dormir durante al menos 2 semanas seguidas para notar el mayor cambio. Este remedio casero que te estoy dando está pensado para la resequedad ocular común, la que aparece por cansancio, por la edad o el exceso de pantallas. Pero hay señales de alarma que nunca debes ignorar. Si notas una secreción espesa de color verde o amarillo o un dolor intenso dentro del ojo, una pérdida repentina de la visión o un enrojecimiento fuerte después de un golpe, no uses remedios caseros. Vas a acudir de inmediato a un oftalmólogo porque podría tratarse de una infección o una lesión que necesita tratamiento médico. Y nunca abras los ojos mientras tengas puestas las compresas. De hecho, hoy en día la oftalmología reconoce cada vez más que la causa principal detrás del ojo seco es justamente
esta disfunción de las glándulas que producen el aceite de la lágrima. En los últimos años se han probado nuevos tratamientos médicos dirigidos específicamente a esa capa de aceite y en el consultorio especializados ya se están usando equipos de calor controlado y de luz pulsada para casos más persistentes. Si tu molestia es constante, es severa, lo ideal es que consultes a tu médico, quien podrá orientarte sobre la opción más adecuada para tu caso. Y para cuidar tus ojos durante todo el día, aplica esta sencilla regla. Cada 20 minutos frente a una pantalla, mira al punto más lejano durante unos 20 segundos. Parpadeas despacio unas 10 veces seguidas. Esto va a obligar al ojo a repartir su propio aceite natural por toda la superficie. Cuida tu mirada porque con ella vas a descubrir el mundo. Cuídense mucho, queridos amigos, y nos vemos en un próximo video.